Ocasión. Bienvenidos a todos los miembros. En esta ocasión vamos a hablar de bioética en la investigación y los objetivos que vamos a retomar. Primero es comprender los principios fundamentales de la bioética, luego aplicar estos principios en evaluación ética de nuestras investigaciones clínicas o de los protocolos que recibimos. También fortalecer la toma de decisiones del comité de ética, pero desde una perspectiva bioética. Pero para saber o para dar el concepto de bioética actual, tenemos que recordar todos los conceptos anteriores y tenemos que comprender de dónde es que vienen. Y aquí les he elaborado una línea de tiempo. Por ejemplo, en 1947, luego del Código de Nuremberg, pues es el primer gran antecedente ético que establece principios de consentimiento voluntario tras los juicios de crímenes nazis. Esto es más que todo en Alemania. Luego tenemos que en 1964 está la Declaración de Helsinki, que es la Asociación Médica Mundial de Publicaciones y Directrices Éticas Internacionales sobre investigaciones, pero en seres humanos. Luego vemos en 1970 que ya apareció o nace el concepto de bioética, que es gracias a Van Potter, acuña el concepto como el puente entre las ciencias biológicas y los valores humanos. Luego tenemos que en 1978, en el informe de Belmont, esto fue en Estados Unidos, formalizan los tres principios básicos respecto a las personas y beneficencia y la justicia. Luego en los 90 tenemos la expansión del concepto. La bioética se consolida como una disciplina académica y práctica clínica, pero ya a nivel interdisciplinario. Luego tenemos en el 2000 la bioética global. Se incorporan temas de salud pública, justicia social, biotecnologías y también medio ambiente. Y luego tenemos la Declaración Universal, la UNESCO, que reconoce la bioética como un marco normativo global y multidisciplinario. Y luego llegamos al concepto actual, pero este se extiende también a la genómica, la edición genética, los datos masivos como Big Data, la inteligencia ahora artificial y el cambio climático en salud. Entonces tenemos que la bioética es una disciplina, pero ya interdisciplinaria, que estudia los aspectos éticos de las ciencias de la vida de la salud, incluyendo la práctica médica, la investigación biomédica y las políticas de salud. Pero, ¿cuál es la importancia de la bioética? Pues la bioética en investigación clínica es el marco que asegura que todo estudio respete la dignidad de los derechos y seguridad de todos los participantes. No basta con tener curiosidad científica, la bioética exige que los riesgos sean proporcionales a los beneficios y que los proyectos tengan validez científica, pero que sea real. Uno de sus pilares es el consentimiento informado, que más adelante lo vamos a desglosar, vamos a ver también los principios, pero este no es un simple documento, sino un proceso cuantitativo de diálogo y que el participante debe comprender. Este principio de autonomía también reconoce el derecho de cada persona a decidir sobre su participación. La bioética también vela por la justicia en la selección de todos los sujetos, evitando la explotación de poblaciones vulnerables y garantizando que los beneficios y que las cargas se distribuyan de manera equitativa. Además, fomenta la transparencia, la responsabilidad de los investigadores, quienes deben someter sus protocolos a revisión independiente por el Comité de Ética. En definitiva, la bioética no es un obstáculo, sino la base que otorga legitimidad, confianza y sentido humano al avance científico. Luego tenemos ya los cuatro pilares, que es un enfoque principialista, que son los actuales, los que siempre nosotros revisamos en los protocolos. En este entonces diapositiva vemos que los cuatro principios fundamentales de la bioética propuestos por Bauchet y Childress, que son bases sobre la cual evaluamos todas las investigaciones en salud, que son estos. Entonces vemos que el primero es la autonomía, que significa respetar la capacidad de cada persona para tomar decisiones informadas sobre toda su participación. Esto implica que nadie puede ser incluido en este estudio sin haber comprendido de manera clara
los riesgos, beneficios y su derecho a retirarse en cualquier momento. Y una manera de aplicarlo es el consentimiento informado. El segundo es la beneficencia, que nos obliga a buscar siempre el bienestar de los participantes y de la sociedad en general. Es decir, que la investigación debe aportar un beneficio real que justifique los riesgos asumidos. En tercero, bueno, y la manera de aplicarlo es la evaluación de riesgo. Hay varias matrices, hay algunas matrices de evaluación de riesgos, pero esa será para otro video. El tercero, el principio de la no maleficencia, que se traduce en la obligación de no causar daño. Como investigadores y miembros del comité, tenemos que, bueno, nuestro deber es prever los posibles riesgos y minimizar tanto como no sea posible. Y por último, el principio de justicia, que se refiere a asegurar que la selección de los participantes sea equitativa y que no exista discriminaciones ni explotación de los grupos vulnerables. También implica que los beneficiarios y las cargas, los beneficios y las cargas de la investigación se distribuyan de manera justa. Entonces, estos cuatro principios funcionan como, digamos, una hoja ética que nos ayuda a reflexionar, analizar y decidir con responsabilidad, siempre antes de autorizar todos los protocolos. Pero digamos, aquí les traigo como una lista de verificación para evaluar, digamos, un poco más a conciencia o más desglosado cuando leemos el consentimiento informado o leemos el protocolo. Entonces vamos a ver por cada principio las preguntas que nosotros nos podemos hacer para estar seguros de la aprobación del protocolo de investigación. Entonces, por ejemplo, tenemos la autonomía. Tenemos que preguntarnos, ¿existe un consentimiento informado, pero que de verdad sea claro, que de verdad sea comprensible y que si se proporciona tiempo suficiente para tomar la decisión del participante, se respetan las decisiones del participante, incluso si el participante dice que no quiere colaborar o que se quiere retirar en cualquier momento de la investigación? Y luego tenemos la no maleficencia, que están claramente identificados los riesgos potenciales de la investigación. Se describen medidas de minimización de riesgos para los participantes. Hay un plan de manejo o eventos adversos. Se han revisado los riesgos psicológicos, los riesgos sociales o incluso los riesgos físicos de implementar esta investigación o este protocolo. Luego tenemos la beneficencia. ¿Qué beneficios potenciales existen para los participantes y la sociedad? ¿Son los beneficios proporcionales a los riesgos? ¿Se prevé un seguimiento adecuado al postestudio? ¿Se justifica claramente la necesidad de este estudio? Y luego tenemos la justicia. La selección de los participantes es equitativa, no es discriminatoria, se justifica la inclusión de poblaciones vulnerables, se asegura un acceso igualitario a los beneficios y la compensación es justa o no. Todo eso también podemos ver. Y luego tenemos más sobre el consentimiento informado. ¿Se necesita el consentimiento informado en investigaciones retrospectivas o de datos? Es una pregunta que de verdad que siempre nos hemos hecho. Que si digamos los datos que los participantes, bueno, que en este caso los investigadores necesitan, por ejemplo, son del CIMOC o de un expediente que no está en contacto con el paciente, que no necesita de una entrevista, necesita consentimiento informado. Bueno, por aquí les traigo algunos datos. Pero digamos que todo va a depender del tipo de datos y del riesgo que, digamos, lleve la investigación. Si los datos están totalmente anonimizados, por ejemplo, base de datos, tienen una base de datos sin nombre, sin número de expediente, sin fecha de nacimiento, ni cualquier dato que permita identificar directamente o indirectamente a la persona, el riesgo de daño a los participantes es prácticamente nulo. En este caso, por lo general, no necesita consentimiento informado individual, pero sí es indispensable que, por ejemplo, el protocolo sea revisado y aprobado por el comité de ética. Eso sí lo necesita. Y necesita que se justifique también la exención
de consentimiento, como por ejemplo los datos son anónimos y su uso no genera riesgos. Eso siempre lo tiene que colocar en la investigación, pero no se necesita consentimiento informado porque también el riesgo es mínimo, es nulo. Luego tenemos que si los datos son codificados o pseudonimizados, por ejemplo, el investigador accede a los datos con un código. Hay un riesgo mínimo, pero posible. En este caso, el comité puede autorizar, o sea, ustedes pueden autorizar el uso sin el consentimiento informado, si se considera que la investigación tiene relevancia social, la identificación es improbable de ese paciente, no podemos identificarlo de casi que de ninguna manera o es muy difícil, y si no se causa perjuicio a los titulares de los datos. Pero debe quedar documentada la exención de consentimiento en el acta del comité. Y debe existir un compromiso por escrito de confidencialidad, ¿verdad? Lo que algunos investigadores siempre colocan. Y luego es que si los datos contienen información identificable y sensible, por ejemplo, los expedientes clínicos con nombre, número de DUI, diagnóstico específico, pues aquí sí se necesita consentimiento informado, a menos que el comité de ética valore que fuera difícil recabarlo, como por ejemplo docenas de miles de registros históricos, y digamos que autorice la exención porque hay un riesgo mínimo, imposibilidad razonable de contactar a los pacientes y la verdad que también tenga un valor social. Y luego que recomienda el CIOMS y Helsinki respecto a esto. Y eso fue desde el 2016 y 2013. Siempre que sea posible debe obtenerse un consentimiento informado, pero si no es posible y si el riesgo, como ya vimos, es mínimo, se puede eximir con aprobación del comité de ética. Y la justificación debe ser clara, escrita y revisada por el comité. Y aquí tenemos la comparación con estándares internacionales, porque lo que queremos saber es que si, digamos, nuestro comité está avalado por la ley de El Salvador. Luego también encontré bastante información sobre las leyes de El Salvador respecto al área hospitalaria de investigación, pero ese es como un resumen, porque lo que queremos es comparar. Por ejemplo, en los datos identificables, en Helsinki requiere consentimiento. En El Salvador igual. Los datos que son anonimizados pueden eximirse, pero con autorización del Comité de Ética, igual que en El Salvador. Los datos sensibles de salud, pues tienen una protección reforzada, igual que en El Salvador. La ley de El Salvador respecto a la información también lo define en varios artículos. Y la justificación de exención, ahí sí es obligación ante el comité y en El Salvador también es obligatoria ante el comité. Y bueno, aunque la cuantificación exacta de los riesgos, beneficios en bioética no es siempre posible debido a la naturaleza, digamos, cualitativa de muchos protocolos, solo les quería mencionar que sí existen varias herramientas estructurales y encontré algunas como la matriz de riesgo-beneficio, que sí se le puede pasar a los protocolos de investigaciones, pero sí es algo larga y consiste en varias preguntas. También hay cuestionarios éticos y también hay unos análisis de decisión multicriterio, se llama, que pueden proporcionar también otro enfoque, un enfoque más claro y más como sistemático, que lleva como un proceso para evaluar investigaciones clínicas como de manera más ética. Pero sí hay matrices y sí hay instrumentos, cómo se pueden evaluar los distintos principios que ya vimos de la bioética. En otros países sí se utiliza, pero no hay que preocuparse tampoco porque también cada comité, en base a los criterios de Helsinki y otros que vimos, puede hacer su propia matriz, como la que tenemos nosotros. Entonces les quería dejar con esta frase. La bioética nos recuerda que el verdadero proceso científico no se mide solo por los descubrimientos, sino por el compromiso profundo y más recae en nosotros de proteger la dignidad y los derechos de cada persona a la que nuestra investigación alcance. Gracias, compañeros.